El tronco encefálico es una estructura que está formada, que sigue a la médula y está formada por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Contiene a los núcleos motores y sensoriales correspondientes de la cara y de la cabeza. Tiene los centros del control de la respiración, del sistema cardiovascular, de la función gastrointestinal, el reflejo nauseoso, del vómito, están ahí. Controla los movimientos estereotipados del cuerpo. Hay unos movimientos que los controlan, el tronco. Ciertos movimientos que son repetitivos y son automáticos. Interviene en el control del equilibrio e interviene en el control de los movimientos oculares. Acuérdense ustedes que en el tronco están los núcleos del tercero, cuarto y sexto nervio craneal, que son los que controlan los movimientos oculares. Por eso un buen examen de los movimientos oculares podemos, de acuerdo a las fallas que podamos encontrar, podemos en muchos casos determinar el nivel de la lesión en el tronco, ¿no? Entonces aquí tenemos el tronco, este es el mesencéfalo, la parte más alta, la protuberancia o puente y el bulbo raquídeo. Acá ya sigue la médula espinal. Ven ustedes que salen los nervios craneales desde el tercero hasta el 12º, emergen del tronco. El primero y el segundo, que es el olfatorio y el óptico, son más arriba, no pasan por ahí. Entonces, por el tronco y en el tronco van a haber centros, núcleos que controlan, intervienen en el control de los movimientos, en el control motor. Entonces, no es tan cierto, pues, como antes, como uno lo dice de forma muy simplificada, que ya la corteza motora te manda a que te levantes la pierna, que contraigas, que levantes, flexiones el brazo, y de frente te lo manda desde la corteza motora por la médula y llega a los músculos. No es así. Hay una vía así que va a la médula espinal y de la médula espinal va a los músculos efectores, a la motoneurona alfa, que por eso se llama vía final común. Ustedes van a ver que en el camino no solamente llega a la médula espinal, sino en el camino hay una vía que pasa por el núcleo rojo, que es la vía lateral, y hay otra vía ventromedial que pasa por los núcleos reticulares del tronco, que ya habíamos hablado, que son los que controlan a los receptores musculares, que intervienen en el control de los receptores musculares, y también el colículo superior, o sea, los cuadrigémenos superiores y los núcleos vestibulares también intervienen en el control del movimiento. Todo esto demanda información a la médula. Y no solamente esto, sino vamos a ver en otro esquema que hay otras estructuras que intervienen. Entonces, no es solamente en la orden motora, o sea, se ejecuta y de frente va a la corteza a través de la médula, en los nervios motores y a la contracción muscular, no. También intervienen los núcleos rojo, el núcleo reticular y el tectum o folículos superiores y el núcleo vestibular. Todos esos intervienen en el movimiento y afinan la velocidad, como vamos a ver, la dirección, la coordinación del movimiento. Entonces aquí tenemos esquematizados el núcleo rojo. Miren, este núcleo rojo que está en la parte alta del mesencéfalo, y este núcleo rojo se cruza y manda una vía acá hasta la médula. Esta se llama la vía rubro, comienza en el núcleo rojo hasta la espinal, hasta la médula. Acá lo mismo. Este es otros núcleos, esta es la vía lateral y esta es la vía medial, el que están los músculos del colículo superior, cuadrigémino superior, y este es los núcleos vestibulares que intervienen acá. Vamos a hablar unas palabras de cada una de estas vías. El tracto rubroespinal se origina, como les dije, en el núcleo rojo, en el techo del mesencéfalo, y los axones se cruzan al lado opuesto, como hemos visto en el dibujito, y se juntan con la vía córtico-espinal y viajan hacia la médula.
Sus mayores inputs, o sea, sus mayores órdenes que reciben son de la corteza frontal y del cerebelo. O sea, este tracto recibe conexiones y recibe información desde la corteza frontal y el cerebelo. Sus fibras, este tracto rubroespinal no va a toda la médula, solamente llega a la médula cervical, acuérdense. Acá están las vías córtico-espinales y la vía rubroespinal. Esta es la córtico-espinal y esta es la rubro, que comienza en el segmentum del mesencéfalo, ¿no? Que se cruza también, va junto con esta vía. Luego teníamos el tracto, los mediales, ¿no? La vía medial. Los tractos reticuloespinales que nacen en los núcleos reticulares, reticuloespinales. Van de los núcleos reticulares a la médula. Discurren a lo largo del tronco, o sea, bajan por el tronco, por el acueducto, al costado del acueducto del cuarto ventrículo, y reciben numerosos inputs, o sea, señales que cumplen diferentes funciones. Los núcleos reticulares del puente y del bulbo intervienen en el sostenimiento del cuerpo contra la gravedad, que nos hace que el cuerpo, que podamos estar erectos, estos, en la vía reticuloespinal. Estar parados es contra la gravedad, esto es la vía reticuloespinal. Actúan en forma antagónica con el tracto, el retículo espinal pontíneo medial tiene una acción antagónica con el retículo espinal vulvar, tienen el efecto contrario. Su actividad es controlar las señales que le vienen de la corteza cerebral. El otro tracto es el tracto vestibular, que se origina en los núcleos vestibulares. No recibe proyecciones corticales, a diferencia de los anteriores. El tracto vestibular medial se origina en los núcleos mediales inferiores y solamente llegan al segmento cervical o dorsal superior y controlan los vestibulares. ¿Para qué sirven? Para controlar los movimientos del cuello. El tracto vestibular lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y se extienden a lo largo de toda la médula. O sea, hay varios núcleos vestibulares, los laterales y los mediales. Entonces el medial llega solamente hasta el cuello y dorsal alto, y el lateral llega a toda la médula. Participa en el control de los músculos antigravitatorios también. Estimula las neuronas que generan los músculos extensores paravertebrales y proximales de los miembros, que son los antigravitatorios. Permite coordinar la posición de la cabeza y el cuerpo. Eso es lo importante, coordina la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio. El tracto tectoespinal se origina tecto en el tubérculo cuadrigémino superior y recibe fibras. El tubérculo cuadrigémino superior recibe fibras de la retina, de la corteza visual. El inferior recibe fibras auditivas. Entonces recibe información tanto visual, auditiva y somatosensorial, o sea, del cuerpo en general, y construye un mapa que nos rodea. O sea, le da información de todo lo que nos está rodeando. ¿Para qué? Para orientar los movimientos de los ojos y de la cabeza hacia los estímulos. Cuando nosotros escuchamos un ruido, algo en forma refleja, ¿qué hacemos? Dirigimos la mirada hacia el ruido o volteamos la cabeza. Entonces, esto está controlado por el tracto tectoespinal. Acuérdense que los tubérculos cuadrigéminos hacen un mapa del mundo que nos rodea. Entonces, de aquí sale del tubérculo del vestibular, y este es del folículo superior, el núcleo y la vía que llega hasta la médula espinal. Por eso se llama tectoespinal y el otro es vestíbulo espinal. Otro concepto que quisiera que sepan es la rigidez de cerebración. En la rigidez de cerebración es cuando el paciente tiene una respuesta extensora inconsciente. O sea, el paciente está en coma y tiene una respuesta extensora de todo el cuerpo, así como lo ven en el dibujo de abajo. Está extendiendo el cuello hacia atrás y los brazos y las piernas también. Esta hipertonía extensora del paciente descerebrado se produce porque hay una excesiva actividad excitatoria de las motoneuronas extensoras a través de las fibras reticuloespinales. O sea, de todas estas fibras reticuloespinales hay una liberación de estas fibras y producen una gran extensión. Y esto se produce cuando la lesión es del tronco, es la parte alta del tronco.
En cambio, el paciente en coma que tiene rigidez de decorticación, quiere decir que la lesión es de la corteza o por encima del mesencéfalo, acá, hasta el diencéfalo. Entonces el paciente que tiene está intacto el fascículo rubroespinal y por eso es que produce esta rigidez en miembros inferiores y la flexión en miembros superiores, con la cabeza extendida. Esto ya lo van a ver en clínica, pero esta es la explicación fisiológica de estos dos signos, ¿no? De los pacientes que están en coma. ¿Y para qué nos sirve? Para ver si el paciente tiene rigidez de cerebración, quiere decir que tiene daño de tronco. Si tiene rigidez de decorticación, quiere decir que el daño no está en el tronco, sino más arriba. Además se ha visto que otra función que tiene el tronco encefálico es que controla los movimientos estereotipados inconscientes. Se sabe que los núcleos del tronco intervienen en el control de estos movimientos inconscientes, como por ejemplo, ¿cuáles son esos movimientos estereotipados? Son succionar, escupir, bostezar, estirarse. ¿Y esto cómo se sabe que está en el tronco? Nosotros creíamos que era subapical, que estaba... Lo que pasa es que se han encontrado niños anencefálicos. Los niños anencefálicos antes se morían casi inmediatamente después de nacer. O sea, anencefálico quiere decir que no tienen encéfalo, han nacido sin los hemisferios cerebrales. Sí tienen tronco, médula, pero no tienen corteza cerebral, no tienen hemisferios. Entonces estos niños han logrado sobrevivir varios meses. Se ha visto que pueden succionar, o sea, pueden tener ciertos movimientos como succionar, expulsar la boca por la boca, o sea, escupir, pueden moverse las manos hacia la boca, pueden bostezar, estirarse y pueden llorar. Entonces, estos movimientos que no se habían encontrado un centro fijo de localización, se consideran que son por control del tronco, porque si no tienen corteza ni subcorteza, quiere decir que es, y tienen tronco, quiere decir que estos movimientos, el control de estos movimientos estereotipados, que son lo mismo, están en el tronco. Luego pasamos al cerebelo. El cerebelo es esa estructura intracraneal que interviene en muchas cosas, pero interviene también en la parte motora fundamentalmente. Tiene una parte central que es el vermis y los hemisferios cerebelosos. Una parte, el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, que son los hemisferios cerebelosos. Aquí vemos en la parte, en el neocerebelo, qué es lo que se produce, el planeamiento motor. En el arquicerebelo, la ejecución motora, y en el otro se produce el balanceo y los movimientos oculares. ¿Cuál es la relación? La corteza cerebral y el cerebelo están muy relacionados. El cerebelo es una estructura pequeña, constituye solamente el 10% del volumen del encéfalo. Sin embargo, contiene más del 50% de las neuronas. O sea, esa estructura pequeña tiene una cantidad proporcionalmente muy alta de neuronas. Los axones de las áreas motoras 4 y 6 y de las áreas somatosensitivas de las áreas parietales posteriores se proyectan al cerebelo a través de los núcleos del puente, y el haz córtico pontocerebeloso, o sea que va de la corteza al puente y al cerebelo, tiene 20 veces más que el tracto de axones que el tracto espinal. O sea, fíjese qué tal intervención del cerebelo en el control motor. Las vías cerebelosas se proyectan al cerebro a través de los núcleos del tálamo. ¿Y qué cosa es lo que hace? Esto es lo que interesa. ¿Qué cosa es lo que hace el cerebelo? Instruye a la corteza cerebral respecto a la dirección, al tiempo y a la fuerza del movimiento. Por eso es que hay tanta conexión. El cerebelo es el que le dice a la corteza, y a la corteza es la que inicia el movimiento y que dice esto se va a mover, pero el cerebelo le dice esto es para este lado, o sea, instruye qué es lo que se tiene que dirigir para que se vaya hacia un lado, hacia qué tiempo y la fuerza del movimiento. Y es un sitio muy importante el aprendizaje motor. El vermis del cerebelo, o sea, el centro, que es una mariposa, parece el cuerpo de la mariposa, envía sus axones a las estructuras del tronco cerebral relacionado con el sistema que controla la musculatura axial. ¿Qué quiere decir eso? Que el vermis del cerebelo
controla la musculatura axial, o sea, el tronco, la postura, la marcha, el hablar. Y en cambio los hemisferios controlan los movimientos de la parte de las extremidades. Este es un ejemplo de cuando hay lesión del cerebelo que se produce una incoordinación en la marcha, y esta se llama la marcha atáxica, que son movimientos incoordinados de los miembros inferiores. La persona no puede caminar bien, camina como borrachito. Aquí está esquematizado en este dibujo. Después también produce una lesión del cerebro, produce temblor, un movimiento involuntario de tipo temblor, un temblor intencional, o sea, cuando uno va a agarrar algo, le tiembla la mano. Y este es lo que les decía a ustedes, la organización final del sistema motor. Fíjense ustedes, no solamente es la corteza, la médula y los músculos que se produce la contracción, sino fíjense ustedes, la corteza envía la orden al tronco, que ya hemos visto cómo interviene el tronco con todas sus estructuras y conexiones, todos los haces. Esta le manda la orden a la médula. A su vez, la corteza estimula los ganglios basales y los ganglios basales mandan al tálamo información y el tálamo estimula la corteza. La corteza también estimula el cerebelo y el cerebelo estimula al tronco y controla el movimiento finalmente. Y por último, no solamente se produce la contracción muscular y el movimiento, sino que estos músculos tienen receptores sensoriales que mandan información a la médula y por aquí sube al cerebro. ¿Para qué? Para que el cerebro y las vías estructuras superiores estén enteradas de la situación de la posición del cuerpo y de la situación de los músculos. Finalmente tenemos ya pasamos el control motor, comenzamos desde la médula, hemos pasado el tronco, el cerebelo y ahora llegamos ya a la corteza motora. El sistema nervioso central, en el sistema motor interviene, como le digo, el músculo, que ya les dije, el sistema nervioso periférico, que son los nervios raquídeos, y el sistema nervioso central, que es médula, tronco, cerebelo, hasta la corteza, ¿no? Entonces vemos aquí en este esquemita, vean ustedes, estos tipos de músculos, ¿a dónde van? Los músculos axiales, llamamos, son los que están en la línea media y van hacia el tronco, los músculos axiales. Y en el tronco, ¿qué cosa se controla? La postura. Los músculos proximales van a los hombros, a los codos, en miembros superiores, a las caderas y hasta las rodillas. ¿Y en qué intervienen? En el desplazamiento, en la locomoción. En cambio, los músculos distales se encuentran en las manos, en los pies, en los dedos. ¿Y en qué intervienen? ¿En qué? En la manipulación de los objetos. Nosotros no manipulamos con los músculos del tronco, sino nosotros manipulamos con los músculos de la parte distal de las extremidades. Nos movemos, cambiamos de posición con los músculos proximales y cambiamos de postura con los músculos axiales. Aquí otro esquema, el tipo anterior, el cual para los músculos, para los movimientos voluntarios, la corteza frontal motora manda información a los ganglios basales, está el tálamo atraviesa la corteza le manda el tronco a la médula y llega a las partes bajas, ¿no? Aparte, hay una información sensorial de los receptores que da un feedback, les da una retroalimentación al cerebelo, al tálamo y al tronco y a la médula. Entonces tenemos diferentes niveles del sistema motor, son organizados jerárquicamente y en paralelo. Entonces vemos que un nivel alto, que está formado por las áreas de asociación del neocórtex, los ganglios basales, intervienen ¿en qué? En la estrategia del movimiento. ¿Qué tipo de cómo vamos a hacerlo? Planeamiento motor. Primero vamos a mover este brazo, estas piernas y vamos a llegar finalmente a eso. En cambio, un nivel intermedio interviene en la táctica, o sea, en la propia ejecución del movimiento. Y ahí interviene ¿qué cosa? La corteza motora primaria del cerebelo, que sea exacto, preciso el movimiento. Y hay un nivel bajo que ya viene a ser la ejecución en sí. Y ahí ¿quién interviene? El tronco cerebral y la médula espinal. O sea, en el control motor existe una jerarquía.
el control más bajo es el que ejecuta, y está qué estructuras intervienen en la médula del tronco. Un nivel intermedio es el que realiza la táctica, y está qué estructuras intervienen en la corteza motora y primaria y el cerebelo. Y un nivel alto es el que ya desarrolla la estrategia, interviene en las áreas de asociación del neocórtex y los ganglios basales. ¿Ven? Hay una jerarquía en el orden y cada uno hace una función. Las áreas motoras de la corteza cerebral, vamos a ver un poco de historia. Jackson sugirió, o sea, antes no se sabía, pónganse la fecha en que no se sabía que existía una corteza motora. En el cerebelo, en los hemisferios cerebrales había una zona que era la corteza motora. Pero Jackson sugirió que existía una corteza motora antes de que ésta pudiera ser demostrada experimentalmente, ya sea por ablaciones o por estimulaciones. ¿Cómo lo sugirió Jackson? Porque observaba las crisis convulsivas, las crisis epilépticas motoras, y se dio cuenta que en algunos pacientes ya se contraía, todo el cuerpo se contraía, pero había otros que, por ejemplo, comenzaba la contracción en la mano, después de un lado, después en el brazo, después en la cara y después todo en el cuerpo. O sea, hay una secuencia. Y a esa secuencia, a esa crisis, se le ha llamado en su nombre la secuencia jacksoniana de las crisis epilépticas. Cuando se pueden observar, a veces no, a veces de frente, como se mueve todo el cuerpo. Pero ya hay en algunos casos en que es un foco motor y de ahí comienza en ese foco y de ahí se va extendiendo como una pólvora toda la corteza. Por eso Jackson observó eso en sus pacientes, y de ahí dedujo de que en el cerebro debería haber una corteza motora, o sea, una zona que controlaba los movimientos, y que eso era lo que estaba mal en los convulsivos. Fritz y Hitzig en 1870 demostró que estimulando la corteza frontal de los perros anestesiados se producían movimientos en el lado opuesto del cuerpo. Ahí ya se dio un paso más en el estudio de la corteza motora. Y Ferrier, años más tarde, con Sherrington, descubrieron que la corteza motora en primates estaba localizado en la región, o sea, en los monos, porque en los animales pueden experimentar, estaba localizada en la región precentral, o sea, delante de la circulación de la cisura de Roland, o sea, precentral. O sea, localizado la corteza motora. Campbell dedujo que el área 4 es el área motora, o sea, la precentral, comparando la histología de primates con la humana. O sea, comparó el cerebro del mono con el del hombre y dedujo que en el hombre también debe ser la corteza 4, el área 4, la corteza motora. Penfield estimuló eléctricamente la corteza del paciente. Penfield fue un neurocirujano y cuando estaba operando estimulaba la corteza de los pacientes durante la cirugía y demostró definitivamente, delimitó el área motora y describió asimismo la distribución somatotópica de las cortezas premotoras y motoras suplementarias, o sea, la motora y delante de la motora está la premotora y la motora suplementaria, o sea, estimulando todas estas zonas que vamos a ver en un dibujo, él determinó cuáles eran las áreas motoras, la corteza motora y a qué correspondía. Y él hizo el famoso dibujito de los músculos de Penfield, no sé si lo han visto. Entonces dibujó esto y vio, de acuerdo a los lugares que tiene este soporte del cerebro, que está ahí abajo en el dibujo acá, entonces a este nivel, en la región precentral, la corteza motora, y encontró de que en el hombre había una gran, esta es la distribución somatotópica, una gran distribución de los movimientos en la cara, de la lengua, el de la mano, miren, tremenda mano, en el brazo chiquito, el tronco también, y la pierna es en el miembro inferior, es en la corteza, en la cara interna. ¿Qué quiere decir? Que si uno estimula acá esta corteza motora, a este nivel, se producen movimientos en las piernas, contralateral. Si uno estimula acá, se producen movimientos en la cara, contralateral, y aquí en la mano. Miren, lo que más usamos es la mano, la boca, los ojos, y esto que tiene poca representación,
porque es lo que menos se utiliza. Este se llama el famoso homúnculo cortical de Penfield, que él lo construyó haciendo de acuerdo a las estimulaciones que hacía en la corteza. Entonces aquí tenemos un dibujo del cerebro. M1 es el área 4, esta es la corteza motora precentral, acá está el surco central, el surco rolando, así sigue rolando. Este S1 es el área sensitiva primaria y esta es la motora primaria de todo el cuerpo, donde está el homúnculo. Esta es la motora suplementaria y esta es la premotora. En la motora suplementaria está el control, intervienen en los movimientos oculares para la orden de la ejecución de los movimientos oculares. Y aquí en el área premotora es donde se planifica los movimientos. Eso lo vamos a ver en otros dibujos en que están más demostrativos. Aquí también vemos otra vez el área 4, la motora suplementaria y la premotora, ¿no? La corteza premotora. Entonces el área 4 es la corteza motora, el área 6 la premotora y la motora suplementaria. También interviene en la corteza parietal posterior y el área prefrontal. También interviene todo esto, interviene acá, tiene conexiones con esto de acá, con el área 4. Se hicieron experimentos con un PET, con una tomografía de emisión de positrones, usándose el nombre activo, y se encontró en A que cuando uno le indicaba al paciente, a la persona, que haga un movimiento repetitivo del dedo índice, o sea, ejecute un movimiento, imagínense que haga esto nomás, aquí lo que se encendía, o sea, lo que se activaba, era el área motor. Nada más, porque se está ejecutando, está obedeciendo una orden. En la B es cuando uno le pedía que hiciera un movimiento secuencial de los dedos, ya no que haga así nomás, sino que haga primero un dedo, otro dedo, otro. Cuando uno va a hacer un movimiento secuencial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que pensar que primero va a ser este dedo, el otro dedo, el otro dedo. Entonces está planificando el acto motor. Entonces aquí se enciende, miren ustedes, el área suplementaria. ¿Ven? El área suplementaria, porque eso interviene, esta área interviene en la programación. Y en C, uno le pide al paciente que evoque, o sea, que piense que va a mover el dedo, que está moviendo el dedo. Entonces cuando evoca, ya no se mueve esto, porque no lo está moviendo, el área primaria, pero sí se enciende el área suplementaria. Entonces aquí en este dibujito a un mono se le enseñó a que cuando tocaba el botón que se encendía, cuando se encendía, mejor dicho, una luz acá, tenía que tocar ese botón. Entonces como tocaba y hacía bien la tarea, le daban un premio. Entonces aquí vemos que el mono está en sus marcas, o sea, está atento ahí, a ver a qué hora aparece la luz y en qué botón, ¿no es cierto? Entonces está en sus marcas ahí. Y aquí que interviene el lóbulo frontal y el parietal. El parietal en atención con el frontal, está atento, mirando y atento ahí. Después se enciende la luz. Cuando se enciende la luz, él ya sabe que tiene que mover su pata y tocar ese botón. Entonces, ¿qué se enciende? Tiene que planificar, está planificando el movimiento, es el área premotora y suplementaria. Y cuando ya toca el botón, es que está ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que se enciende? El área motora. ¿Se dan cuenta? Y así es pues como se muestra que intervienen los lóbulos frontales parietales, las áreas premotoras y el área motora en la ejecución de un movimiento. Porque la ejecución de un movimiento no es no solamente hacerlo, sino planificarlo y a veces esperar el estímulo para poderlo hacer. Entonces, en la corteza motora están las neuronas piramidales, que son las primeras neuronas motoras, fueron descritas por Vladimir Betz. Se ubican en la quinta capa de la corteza motora, reciben inputs, o sea, reciben aferencias de áreas vecinas del tálamo, del núcleo, también del cerebelo, como habíamos visto en ese esquemita inicial, ¿no? Se proyectan a la médula espinal y dan colaterales especialmente para el tronco cerebral. Aquí tenemos la vía motora. Esta es la corteza motora con el homúnculo de Penfield, con la boca grandaza, la cara grandaza en la mano, ¿no? Aquí para la voz, para el lenguaje, para hablar, para la articulación de la palabra es baja por la vía piramidal y en el camino hace conexiones con el tronco y llega hasta la médula.
Pero entonces, habíamos dicho también que la corteza cerebral mandaba, antes de ejecutar un movimiento, mandaba conexiones aquí a los ganglios basales. Y entonces el mayor input del área 6 nace del núcleo ventrolateral del tálamo. El input hace que este núcleo, la entrada de este núcleo nace de los ganglios basales. O sea, la corteza le manda a los ganglios basales, los ganglios basales le mandan al tálamo, ¿no? Y los ganglios basales a su turno reciben también aferencias de la corteza, particularmente frontal, prefrontal y parietal, y una de estas funciones de esta asa parece ser la iniciación de los movimientos aprendidos. Este circuito de corteza, tálamo y ganglios basales son los que intervienen en los desórdenes del movimiento, en todas las enfermedades estas de desorden de movimiento, distonías, Parkinson, etcétera, etcétera. Corea, atetosis, etcétera. Entonces aquí vemos finalmente otra vez el dibujito. Acuérdense bien, la corteza motora no manda directamente hacia la médula, hacia el músculo, sino manda aferencias, inputs o información al cerebelo. El cerebelo le retroalimenta a la corteza, manda a los ganglios basales, los ganglios basales mandan por intermedio del tálamo a la corteza, y la corteza siempre necesita estar estimulada por el tálamo. De ahí manda bien al tronco cerebral, a la médula espinal y al músculo. Pero el músculo también le provee información sensorial que primero pasa por la médula, después llega al tronco, del tronco al cerebelo, de ahí al tálamo y ahí a la corteza. Esta es la forma como está organizado el sistema motor.